Cordial saludo desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Le damos la bienvenida a este podcast titulado Voces que reconstruyen la subjetividad frente a la violencia y el trauma. Este es un espacio de reflexión donde analizaremos cómo las experiencias de violencia intrafamiliar y el conflicto armado transforman la manera en que las personas construyen su identidad, interpretan la realidad y se relacionan con los demás. A continuación, pues, le damos la bienvenida a los participantes de este podcast, Santiago Barrero Vergara y Alejandra Cardoso Sabogal, y quien les habla Gilardo García Torres, quienes pertenecemos al grupo 40-30-39-11 del curso de construcción de subjetividades. En este espacio, pues vamos a dar desarrollo a la tarea 4, influencia sociocultural en la experiencia traumática. Somos estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en este episodio compartiremos los resultados de nuestro ejercicio investigativo realizado a partir de las lecturas propuestas para el curso y el análisis de la realización de la realidad que se vive en los departamentos del Caquetá como en el departamento del Tolima. Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a nuestro podcast en donde pues al hablar de violencia implica mucho más que describir cifras. Detrás de cada dato existen personas, familias y comunidades que han experimentado pérdidas, miedos, desplazamientos, maltratos y profundas afectaciones emocionales. En el departamento del Caquetá, como en el departamento del Tolima, las cifras reportadas por el Instituto de Medicina Legal muestran que la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, los delitos sexuales y la violencia interpersonal continúan representando un importante problema de salud pública, reflejando un alto impacto de esta realidad en tanto en sectores rurales como en sectores urbanos. Sin embargo, nuestro análisis no se limita a identificar cuántos casos existen, sino a comprender cómo estas experiencias influyen en la construcción de la subjetividad, entendida como la forma en que cada persona interpreta su historia, construye su identidad y establece relaciones con los demás. A continuación, pues para corroborar esta información de nuestra investigación, vamos a dar respuesta a unos interrogantes a partir pues, de los datos seleccionados y pues, de las experiencias en el proceso investigativo. Entonces, nuestra primera pregunta se basa en por qué la violencia no debe entenderse únicamente como un problema individual, sino también como un fenómeno social y cultural. Entonces, pues para dar respuesta a esta pregunta, podemos decir que sí se considera un fenómeno social y cultural, teniendo en cuenta pues, que la violencia tiene raíces históricas, económicas, familiares y culturales. En territorios como el departamento del Caquetá y el departamento del Tolima, muchas familias han vivido durante décadas las consecuencias del conflicto armado, el desplazamiento forzado y la pobreza y la exclusión social. Estas condiciones han hecho que estas situaciones se vuelvan muy normales dentro de los hogares y las comunidades. Teniendo en cuenta lo expuesto por Blanco y Díaz 2004, podemos definir que el trauma debe comprenderse desde una perspectiva psicosocial, porque no solamente afecta a la persona que vive el hecho traumático, sino que también a su familia, a la comunidad y al tejido social donde se convive. Cuando una sociedad convive durante largos periodos con la violencia, el miedo y la desconfianza, se puede convertir en formas habituales de relacionarse. Entonces, a partir de estas experiencias, pues cada persona pues asume esos comportamientos como normales. Entonces, pues le doy la palabra a mi compañero Santiago para que pues nos dé su punto de vista referente a esta pregunta. Bueno, compañero Gildardo, en adición con lo que usted ya mencionó, quiero citar a Martínez en et al. 2016 en su investigación Aspectos subjetivos relacionados con la violencia intrafamiliar. En esta investigación, la señora señala que la transmisión de emociones desde la familia de origen contribuye a que las víctimas permanezcan en el hogar pese a la violencia. Y menciona pues aspectos que contribuyen directamente, tal vez el contexto familiar, a la vida personal del individuo, la construcción de su subjetividad, en la cual incorpora aspectos como la religión, la cultura, y muchas veces como estos adhieren como a factores asociados el silencio y el sometimiento.
También explica que las personas que están tal vez presentando o siendo víctimas de este tipo de violencia muchas veces están en un estado de disonancia cognitiva, debido a que pues encontrando situaciones o conocimientos pues en choque. Por una parte están los principios que le fueron inculcados a la persona y por otra parte pues está el hecho de que obviamente pues detecta o reconoce o se cuestiona que si lo que está viviendo es un tipo de violencia o que directamente pues está consciente de eso pero pues no sabe o no puede o se siente impotente frente a la situación, lo cual pues también entraría como en lo que en lo que se denomina la indefensión aprendida de Walker. Pero eso ya sería más, o preferiría indagar eso más en la siguiente pregunta. Muchas gracias. Listo, compañero, muchas gracias por ese aporte y esa reflexión. Compañera Alejandra, ¿nos puedes dar tu análisis? Bueno, eso referente a la respuesta de la pregunta que leyó el compañero Gildardo, pues yo considero que la violencia no debe verse solo como un problema de una persona, porque también está relacionada con el entorno en el que vive, ya que pues hay factores como la desigualdad, las relaciones de poder y la forma en que se normaliza la violencia, pues eso puede influir en que esta situación continúe. Por eso pienso que es importante tener en cuenta tanto a la persona como al contexto social y cultural que la rodean. Muy bien, compañera. Sí, entonces, en pocas palabras, podemos concluir que pues, los fenómenos sociales y culturales sí influyen en los ambientes de violencia. Entonces, hay que tener en cuenta pues, que no solamente afecta a la parte individual, sino pues afecta pues, también un entorno social. Dando paso pues, a nuestra segunda pregunta, podemos decir que por qué muchas veces las víctimas no rompen el ciclo de violencia aunque identifiquen que están en una situación de riesgo. Entonces le damos la palabra a nuestro compañero Santiago para que nos haga su análisis. Muchas gracias, compañero. Bueno, referente a la pregunta que formulé, pues considero que es importante también plantearse porque las personas, a pesar de que reconocen muchas veces que están en una situación de maltrato, están viviendo este tipo de violencia, es importante también reconocer qué factores se involucran ahí, porque pues bueno, anteriormente mencioné eh, lo que viene siendo la indefensión aprendida de Walker. Como tal, está situado también a Aguilar Moreno en su artículo La persuasión coerciva y modelo explicativo del mantenimiento de las mujeres en una situación de violencia de género. Como tal, ¿qué es la indefensión aprendida de Walker? La persona sabe o está consciente que él está en un estado como en una situación de violencia, pero a la vez tras periodos de manipulación, de violencia o demás cuestiones, no ve ningún cambio y por consecuente, pues no ve que realmente sus acciones signifiquen o realmente hagan un cambio. Es decir, la persona entra en un estado de víctima pasiva o lo que se denominaría una pasividad aprendida, debido a que la persona como tal, como mencioné anteriormente, debido a ciclos constantes de violencia en las relaciones de pareja y de maltrato continuo, provocan la percepción cognitiva de incapacidad para manejar la situación, generalizándose a situaciones futuras y también pues reconoce como que tal vez nada va a cambiar a pesar, independientemente de lo que haga o no. Por otra parte, pues como mencioné anteriormente, eh, los aspectos subjetivos relacionados con la violencia intrafamiliar, hay culturas o situaciones religiosas donde las personas como tal interpretan como, bueno, mi cultura me enseña esta cuestión, pero yo estoy viviendo esta otra. ¿Qué debo hacer? Estoy violando mis principios, estoy violando la religión, estoy violando tal vez los principios que me inculcaron. Y entran en un choque porque como tal, la persona entra en un estado como de no saber qué hacer. Se encuentra en un limbo donde no puede ejercer ninguna acción y prefieres de alguna u otra manera seguir en esa situación porque no piensa que pueda hacer algo. No sé si realmente alguno quiera complementar esta Sí, información compañero, o... pues sí, compañero, ahí de acuerdo a lo que está exponiendo, pues podemos analizar que pues los vínculos no se rompen es a veces por miedo, ¿no? Porque pues, como lo decíamos en la primera pregunta, a veces esos episodios de violencia, ese maltrato prolongado,
se convierte ya en algo como tan habitual y normal en las personas, en la familia y en la comunidad, pues que muchas veces les da ese miedo a romper con ese vínculo. Eh, También podemos identificar que el riesgo es como ese temor a escapar a esa seguridad física pues, que representa, pues, como se dice popularmente, salir de su zona de confort. Entonces, yo creo que el miedo es uno de los factores que más impiden que las personas rompan ese ciclo de violencia, el miedo. No sé la compañera que tenga para aportar. Bueno, yo considero que muchas veces las víctimas no rompen el ciclo de violencia porque pueden sentir miedo, dependencia económica o emocional y temor a las consecuencias que pueda traer alejarse de, pues, del agresor, ¿no? Además, en algunos casos la violencia se ha normalizado durante tanto tiempo que la persona puede llegar a pensar que no tiene otras alternativas. Por eso salir de alguna situación no siempre es fácil y requiere apoyo ya sea familiar, social o institucional. Listo, compañera, muchas gracias por ese aporte. Ya, pues por último, damos paso a nuestra última pregunta. ¿Cómo puede la violencia intrafamiliar influir en la configuración de la subjetividad? Entonces, pues para dar respuesta a esta pregunta, tenemos a la compañera Alejandra que nos va a dar su análisis. Bueno, la violencia intrafamiliar puede influir mucho en la configuración de la subjetividad, porque las experiencias que vivimos dentro de nuestra familia influyen en la manera en que pensamos, lo sentimos y vemos el mundo. Cuando una persona crece o vive en un ambiente de violencia, esto puede desarrollar miedo, inseguridad, desconfianza o baja autoestima. Y esto puede afectar la forma en que se relaciona eh, con otras personas. Por eso considero que la violencia no solo afecta emocionalmente a quien la vive, sino que también puede cambiar la manera en que esa persona percibe a sí misma y entiende sus relaciones con los demás. Sí, compañera. Entonces, podemos decir que la violencia intrafamiliar sí influye en la configuración de la subjetividad porque, pues, al influir, fractura la seguridad emocional y distorsiona la percepción del propio cuerpo, del mundo y de las relaciones interpersonales. Esto hace que el entorno familiar se convierta en un espacio de amenaza, alterando profundamente la identidad, la autoestima y la construcción de proyectos de vida de la persona afectada. Contribuye en el hecho de que, pues, ¿cómo se explica esto? Digamos que la forma en la que se configura la subjetividad en sí misma depende mucho de nuestras interacciones sociales. Hay un dicho que es básicamente que nosotros somos seres humanos porque interactuamos con otros seres humanos, pero hasta qué límite realmente esas interacciones llegan a ser constructivas o cómo configurarían, es decir, si una persona se encuentra en un contexto donde pues tiene que estar en un estado de hiperactivación, donde tiene que estar hipervigilante o llegar a un estado de hipoactivación donde realmente pues se encuentra totalmente ausente de sensación o que siente que está en un estado de estancamiento emocional, pues configura la forma en la que tal vez se va a reaccionar y también puede que esté en un estado simplemente de supervivencia o que simplemente está en un estado piloto, por el hecho mismo de que ha aprendido a integrar esas ideas de, bueno, esto es lo que vivo diariamente, esto es lo que soy ahora y pues de aquí me desenvuelvo, sin me hago entender. Sí, compañero. Entendemos claramente su análisis y pues de verdad muchas gracias por ese aporte. Ya con esto pues damos por concluido nuestros argumentos y nuestro análisis en relación a estas preguntas reflexivas y para continuar vamos a dar una serie de conclusiones respecto pues a lo aprendido durante este proceso de investigación. Después de analizar la información recolectada y los aportes teóricos, concluimos que la violencia no solamente deja heridas físicas o emocionales, sino que también transforma profundamente la manera como las personas construyen su identidad y se relacionan con los demás. Las consecuencias del conflicto armado y de la violencia intrafamiliar siguen presentes en muchas familias,
estas experiencias afectan la confianza, el sentido de pertenencia y la participación comunitaria. Bueno, mi conclusión es que esta es una problemática, un delito de alto impacto que afecta a todo el mundo. Se encuentra tanto a nivel municipal como global. En todos los países se puede encontrar esta situación. Considero que es importante comprender cómo surge, qué factores inciden en su permanencia y cómo se construye o cómo llegaría al punto de que una persona termine agrediendo a otra, que es esencialmente parte de su vida cotidiana, de su familia. Es como tal una problemática que se extiende en demasiadas áreas y considero que estudiarla nos permite de alguna forma poder incidir en ella y determinar pues cómo contribuimos a las soluciones acordes a este tipo de situaciones. Bueno, eso con esa actividad puedo concluir que la violencia intrafamiliar es una problemática compleja que no puede explicarse únicamente desde las características individuales de las personas involucradas. Su comprensión requiere considerar factores familiares, sociales y culturales, y muchas veces también históricos, que influyen en la aparición y la permanencia. Sí, compañeros, y pues desde el rol, como estudiantes de psicología, pues podemos entender que nuestro compromiso profesional consiste en contribuir a la transformación de estas realidades mediante intervenciones éticas, humanizadas y fundamentadas científicamente. Entonces, pues les agradezco por acompañarnos en este espacio de reflexión. A continuación, pues seguimos con los créditos. Este podcast fue elaborado por estudiantes del curso de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en donde nuestro tema principal fue la influencia sociocultural en la configuración de la subjetividad de la experiencia traumática en contextos de violencia intrafamiliar y conflicto armado. Nuestro referente bibliográfico fue Blanco A. y Díaz 2024, Carrero Moreno, Agredo Morales, Velázquez Herrera, Marta Calín y Rojas Angarita 2022, Valencia y Vergara 2023, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2024. Entonces ya con esto damos por terminada este podcast. Muchas gracias para todos.